Tiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tiasca, auténtico de altura. Protagonista de tu vida y brillar a cada momento, Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Radio Sol 106.3 FM. Café Tiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos en el tomo 152 de Confieso que he leído, hoy miércoles 4 de marzo de 2020. Gracias por sus mensajes. Nos envió un mensaje Benjamín Rosales, el artista plástico que estuvo por acá el lunes, y nos informa que la señora María del Rosario Reynoso Gómez es una, dice, le pone, es una replicadora del programa. Ella nos escucha y nos ve en Puebla y ve el programa y luego lo reenvía. Muchas gracias a la señora, le enviamos un saludo muy cariñoso y qué bueno, tenemos buenos amigos ahí en la ciudad de los, ¿cómo le llaman? De Los Ángeles, en la ciudad de los, es Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles, que tiene como 365 catedrales, hay iglesias, ¿no? Gracias a la señora María del Rosario Gómez Reynoso, ¿sí? Gracias a Benjamín por reportarse. Pues ya tenemos aquí al maestro Vladimir. No va a hablar de outsourcing, ¿no? Como ya ven que luego pues ayer, fíjate, me crucé, tampoco él sabía ni yo sabía, para la reflexión toqué algunos elementos de la economía, ¿sí? Que el coronavirus está infectando la economía, ¿sí? Y ya Jorge Portillo, que siguió con la revolución de la moneda digital, dice, pues son los datos que yo traía, y voy a comentar, porque empieza a hablar él también. O sea, que no soy el único. No, sí, no es el único. No me hablo de outsourcing, pero me agrega un dato que es muy importante. Ahorita yo les comentaba que en la Cámara de Senadores se está debatiendo mucho, ¿sí? Porque ahí hay un senador que además anduvo huyendo varios años, ¿sí? Acusado por los mineros, particularmente los de Cananea, de que les birló, creo que 50 millones, ¿sí? No sé si de dólares o de pesos, ¿no? Sí. Y luego huyó a Canadá y ahí hizo muy buenas migas. Es el Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Urrutia. Y ahora, bueno, es senador, lo metieron en la lista de la 4T y bueno. Por cierto, le dijeron que no cumplía requisitos porque para ser senador debes de tener solamente la nacionalidad mexicana, y a él le dieron la canadiense. Entonces, para evitar ese conflicto, renunció temporalmente a la canadiense. Bueno, él está peleando mucho porque incluso el outsourcing todavía se vuelva más amplio de lo que hay. Hay otros senadores que no quieren. Y aquí el maestro Vladimir dice que la Cámara de Diputados, es muy buen dato, recientemente, hace unos días, van a debatir el outsourcing y hay muchos diputados que están en contra del outsourcing. Entonces dijeron ellos, ¿qué calidad moral vamos a tener para discutir aquello del outsourcing si en la Cámara de Diputados tiene
tenía 400 trabajadores y trabajadoras con la figura de outsourcing. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los diputados? ¿Los corrieron? No. ¿Dejaron de contratarlos para la empresa tercerista? No. Los basificaron a todos, a los 400. Sí, muy buen dato, maestro. Y además, algo que, bueno, alcancé a comentar ahorita, pero varias secretarías contratan en outsourcing a muchos de los trabajadores. Relaciones exteriores, comunicaciones y transportes, la de territorial, son como unas 5 o 6 que están infectadas. Entonces, ese es un asunto, como bien dice Vladimir, es un asunto de fondo para un gobierno que quiere hacer una transformación. Claro, y que si bien es cierto, decíamos, pues 400 empleados realmente no es mucho, pues no representa en términos numéricos gran cosa, pero sí legitima mucho el discurso, ¿no? Es decir, es una medida más que cuantitativa, cualitativa de legitimar el discurso sobre todo el grupo que está en contra de esta figura, ¿no? Me pareció muy interesante y creo que esos son el tipo de medidas que se tiene que tomar en debates de fondo como este que representa la figura del outsourcing. Fíjese, a mí me tocó asesorar una tesis de maestría por allá en el 2005, yo creo que sería en la universidad donde trabajaba. En la universidad, y la muchachita trabajó precisamente el tema del outsourcing en aquel momento. Que todavía no estaba incorporado. Todavía no estaba incorporado, y recuerdo que pues era una figura que muy pocos conocíamos, incluso yo ahí me tuve que poner a estudiar junto con ella el tema del outsourcing. Pero bueno, efectivamente no vamos a hablar de outsourcing. Pero bueno. Pues la semana pasada estuvimos hablando del tema de la cultura de la legalidad. Estuvimos hablando ahí, tratando de hacer una pequeña definición, ¿no?, de lo que era el tema de la cultura de la legalidad, la importancia, y decíamos que hoy pues íbamos a seguir tratando ese tema. Comentábamos que así de manera muy resumida, muy breve, conceptos hay muchos de cultura de la legalidad, pero a final de cuentas decíamos que eran todos esos conocimientos, todos esos valores que llevan a que una sociedad respete el Estado de Derecho, ¿no? O es decir, que ajuste su conducta al Estado de Derecho. Y decíamos, hay dos vías para que esto suceda, para que el ciudadano obedezca o respete las leyes. Una es el derecho a rajatabla, es decir, un Estado de Derecho duro, donde si se quebranta el Estado de Derecho, pues aplico inmediatamente la sanción. Y decíamos que efectivamente esto funciona. Hay estados que funcionan bajo este esquema, pero generalmente están relacionados con estados de índole totalitario, ¿no? Es decir, cuando el ciudadano quebranta la ley, le aplico toda la fuerza del Estado, y entonces efectivamente termino generando una obediencia de la ley, pero más por miedo que por el respeto mismo hacia la ley. La tendencia, decíamos, y con esto nos quedamos, es hacia una cultura de la legalidad en un Estado de derecho, con la connotación que esto tiene, que es el respeto a los derechos fundamentales. Y entonces, el día de hoy vamos a recordar un poquito que por allá en los años 80, 90, entraba el mundo en lo que Samuel Huntington denominaba la tercera ola de las democracias, este politólogo norteamericano, que explicaba que las democracias, la democratización en el mundo, que es un tema que ya hemos platicado aquí, se había venido en olas, ¿no? La primera ola, decía él, pues se da por allá en el siglo XVII, con el tema de la Revolución Francesa y la Constitución norteamericana, que él dice es el primer Estado constitucional en el mundo. Luego viene una segunda ola que tiene que ver con el término de la Segunda Guerra Mundial y el renacimiento de los estados constitucionales con protección de los derechos fundamentales. Y luego una tercera ola que tiene que ver con el derrocamiento prácticamente de los sistemas soviéticos, ¿no? En esa tercera ola entra una gran parte de los países latinoamericanos. Esto en nuestro país no es la excepción. Recordemos que por allá en el 77, también temas que ya hemos platicado, inicia este proceso de democratización en nuestro país. Y entonces lo traigo a colación
porque en ese entonces se da esto, y cuando este autor Huntington lo menciona como una ola, es por la efervescencia que esto provoca, ¿no? Lo describe así como que son impulsos así muy fuertes. Y entonces nosotros llegamos a esa tercera ola de democratización en el mundo, nos subimos a esa con muchas expectativas, ¿no? Con muchas expectativas, y hablamos de que el proceso democratizador de nuestro país se había venido dando a través de algo que Goldenberg y Pedro Salazar denominan como mecánica del cambio social, un proceso democratizador institucionalizado a través de reformas. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las promesas incumplidas de la democracia. Digo, no me salgo todavía del tema de la cultura constitucional, pero dijimos, el punto es que llegó un momento en los años 80, 90 que las democracias nos prometieron demasiado. Entre esas promesas que nos hacían los sistemas democráticos era que todos íbamos a salir de pobres, ¿no? Es decir, creíamos que una vez que esto se convirtiera en una democracia, y que los teóricos de estos temas digamos los estudiosos de estos temas dicen que ese proceso democratizador termina en nuestro país más o menos en el año 2000 con la alternancia en la presidencia de la República. Podemos estar de acuerdo o no, pero más o menos es un dato que coinciden los estudiosos de esta materia. Pero creíamos que una vez que esto fuera una democracia, pues todos íbamos a salir de la pobreza. Pues resulta que revisando unos datos del Banco de México, hay un índice que le llaman índice Gini, que mide precisamente la desigualdad en los países, ¿no? Y entonces el índice de Gini que elabora el Banco Mundial evalúa 106 países. De esos 106 países, México se encuentra en el lugar, déjenme decirle, en el lugar 13 de los países con mayor desigualdad. El más alto, en primer lugar se encuentra Sudáfrica, Namibia, Colombia, Honduras. Entonces México en el 2018 se encontraba en el nivel 14 de desigualdad, cuando creo que la economía en cuanto a economías del mundo, andamos por entre la 15 y la 20 economía mundial. Sin embargo, somos de los países más desiguales, y si lo vemos en un mapa, como lo suelen hacer ellos, Latinoamérica es de los países con mayor desigualdad. Es decir, este índice, insisto, mide las desigualdades entre los ciudadanos, ¿no? El que gana más y el que gana menos. Obviamente, en este índice, los países con mayor igualdad, pues otra vez son los países escandinavos, ¿no? Aparece por ahí Dinamarca, Islandia, Noruega, los países clásicos, ¿no? Algunos países europeos. Una segunda promesa incumplida del sistema, de los sistemas democráticos, era que creíamos que una vez que esto fuera un sistema democrático, y yo he sostenido mucho aquí en esta sección, que México ha avanzado mucho en esa democracia procedimental. Actualmente no nos pueden cuestionar, creo yo, que hemos conseguido una democracia procedimental muy efectiva. Es decir, logramos que los poderes se transmitan o se sucedan uno a otro de manera pacífica y de manera institucional a través del voto de los ciudadanos. Eso ya lo logramos. Pero creíamos que una vez que eso sucediera, el Estado de Derecho se iba a fortalecer, ¿no? Es decir, que el Estado de Derecho, al ser producto de un sistema democrático, la sociedad iba a cumplir con el Estado de Derecho. Pues me fui a revisar otro índice que elabora en este caso el World Justice Project. Es una ONG que evalúa a todas las democracias del mundo, y en este índice que elabora esta ONG, nuestro país, estos son datos también del 2017-2018, nuestro país aparece rankeado de 113 países que evalúa, aparece rankeado en el nivel 92. Es decir, en este índice, esta
ONG evalúa 8 indicadores que tienen que ver con el límite del poder, gobierno, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, y estos son los indicadores que observa y elabora su ranking de países. Pues bueno, nos pone otra vez en el lugar 92 de 113 países, es decir, estamos otra vez entre los peores países del mundo en cuestiones de Estado de Derecho. Otra vez los países con mayores resultados son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, los países clásicos que salen siempre mejor evaluados en todo, ¿no? Entonces, la pregunta que hacíamos y que por eso traigo estos datos, que decimos, bueno, ¿qué hacen esos países para que sus ciudadanos efectivamente, y ya no voy a hablar de otro dato porque ya lo he repetido mucho, que son los índices de credibilidad democrática? O sea, con estos niveles que tenemos de desigualdad, con estos niveles que tenemos de efectividad del Estado de Derecho, pues obviamente los índices de credibilidad democrática pues son muy de acuerdo a estos datos, que son bajísimos, y ya lo hemos tratado muchas veces en este programa. La clave, decíamos, bueno, entonces la pregunta que intentan explorar los estudios de cultura de la legalidad es: ¿por qué en aquellos estados sí y por qué en estos estados no? La clave, digo, no hay recetas únicas en este tema, maestro, pero la clave parece ser que tradicionalmente le hemos apostado a dos fórmulas, digamos, que incluso las hemos constitucionalizado. Una es la división de poderes, ¿no? A final de cuentas decimos, bueno, tenemos una división de poderes, que esto hace que se controlen los poderes públicos. A final de cuentas, recordemos, el Estado de Derecho es un mecanismo de limitación de los poderes públicos, ¿no? Y para eso hemos buscado dos fórmulas. Una es la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que funcionan como un check and balance, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo este proceso, cómo funciona. Y el otro es la vía electoral. Un proceso donde también es un proceso de control del poder, donde te estoy fiscalizando y te premio y te castigo a través del voto y a través de las elecciones. Eso he insistido en este programa. Creo que lo cumplimos más o menos, obviamente con debilidades en algunas partes, pero lo que sí veo ausente en nuestro país y en muchos de los países que aparecen mal rankeados en estos índices que tenemos, es una figura nueva que se llama accountability social. Que accountability creo que no tiene una traducción así muy exacta al español, alguna lo traducen como responsabilidad, pero viene siendo algo así como rendición de cuentas, una cosa así. Este tema de la accountability social, pues lo desdoblan en una versión institucional, digamos un segmento judicial institucional, una de movilización y otra mediática. Y que tiene que ver con lo que hemos insistido aquí: cuánto se mete la sociedad a ese proceso de rendición de cuentas. Por ejemplo, en el eje de la accountability social judicial, dicen, tenemos los procesos judiciales, ahí están. Y quiero poner un ejemplo de lo que nosotros hacíamos en Sonora Ciudadana, cuando existió Sonora Ciudadana. Decían, y pongo el ejemplo de una de las campañas que se emprendió en esa ONG Sonora Ciudadana, que era la campaña de la rebelión de los enfermos. La rebelión de los enfermos fue una campaña que emprendimos en Sonora Ciudadana contra un reglamento del ISTESON, que les negaba el servicio médico a ciertos derechohabientes por el hecho de tener una enfermedad, ¿no? Era una cosa muy absurda. Aquí se atienden sanos, ¿no? Sí, decía, sí, eres trabajador, sí tienes derecho, pero como estás enfermo no te puedo dar el derecho a la salud. Bueno, entonces, ¿de qué se trata entonces? Entonces, esta cosa decía, bueno, una cosa es que vaya ese trabajador y se ampare, ¿no? Y nosotros podemos decir, bueno, podemos llevar un juicio de amparo para ganar, pero el accountability social, y lo traigo como ejemplo, es cuando te organizas socialmente para utilizar las instituciones que ya tienes desde una perspectiva social. Y entonces lo que hacíamos nosotros era una cosa que le llaman litigio estratégico. Es decir, sí es cierto, sirve que le resuelvas el problema a un trabajador, a 2 trabajadores, a 4 trabajadores, pero es mejor que se los resuelvas a todos.
y entonces empiezas a hacer un litigio para generar una jurisprudencia, y entonces agarras casos específicos que te los resuelvan los tribunales de determinada manera para que al final de cuentas todos tengan una herramienta que se pueda beneficiar. Bueno, este son el tipo de cosas que son digamos, los mecanismos que faltan en países como el nuestro y los países de los que acabo de hablar aquí de manera muy rápida por las cuestiones de tiempo, pero que son un nuevo esquema de equilibrio o de más bien de limitación al poder, pero ahora desde los aspectos sociales. Las otras partes creo que ya las tenemos cubiertas más o menos, pero nos falta el aspecto de la accountability social. Pues muy bien, es un elemento clave, ¿no? Fíjate que parte de bueno, todo esto, muchas cosas que pones ahí sobre la mesa, dices tú, ¿dónde está la clave? Bueno, no hay clave, no hay una cosa específica. Podemos ubicar ciertas líneas, ¿no? Ciertas líneas. Más bien pudiéramos decir, ¿qué es lo que el mexicano, la mexicana no debería de suponer? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Primero, que el asunto le va a venir de arriba. Exacto. O sea, eso no va a ocurrir. ¿Sí? Y el decir que venir de arriba, quiere decir, es pensar en una ley providencial. Es que ahora va a haber una ley, que la ley impacta y muy bien. Por ejemplo, cuando estuvimos en la Cámara de Diputados, nosotros promovimos mucho una ley para personas con discapacidad. ¿Sí? Ahorita ya es un lugar común que llegan ustedes a un restaurante o a un bar y todo, y hay baños para personas así. Y ya el estacionamiento, los principales estacionamientos son para personas con discapacidad, ¿sí? Las rampas, o sea, todo eso ya lo ven como parte del paisaje. Ese tipo no existía. Y tuvimos presiones muy fuertes nosotros de algunos empresarios que decían, oye, pues este edificio tiene 30 años, ahora voy a tener que demoler y hacer cosas, no sé. Te damos 6 meses, 180 días. O sea, y las multas eran fuertes. Y eso, después de años, ya se normalizó. Exacto. Entonces, las leyes sí. El asunto de evitar fumar en lugares públicos. Al principio, aquí hemos comentado, yo veía ahí la Condesa en los restaurantes a las 3 de la tarde, que se salían a fumar. Fíjese, ahorita que dice eso, veía una película mexicana vieja y veo, están en un restaurante, todo el mundo fumando. Todo fumando. ¿Por qué? Porque era una cuestión casi natural. Era natural, ¿no? Incluso ahí me tocó ver un menú que decía, si usted es de lo que acostumbra usar los platos como ceniceros, porque había gente que al terminar de comer su tabaco y lo usaba de cenicero el plato. Si usted es de los que usa el plato como cenicero, dice, avísenos, dice, para servirle su comida en un cenicero. No, así no vamos a cambiar. Entonces, sí influyen las leyes. O sea, sí, claro. Bien puestas las leyes, bien apropiadas, hacen cambios. Ese es un cambio de fondo. Sí, efectivamente. Sí. Y la cultura de legalidad tiene que ver con eso. Cómo el derecho normaliza ciertas conductas, ¿no? Pero efectivamente una ley hecha y dejada suelta, pues no funciona de nada. Funciona. Otro ejemplo son las leyes de transparencia, que inician más o menos por allá en el año 2000 con el sexenio de Vicente Fox. También por aquel entonces todavía no existía Zona Ciudadana en entonces, pero ya había una serie de organizaciones, organizaciones que estaban por allá principalmente en la Ciudad de México y que estaban impulsando esa Alianza Democrática, Sergio Aguayo, Fundar. Yo trabajé mucho con Fundar, ahora estaba en la Cámara allá en México. Pues, ellos prestan muchos y son incisivos en sus estudios. Sí, y ellos inician impulsando este tipo de leyes. Cuando Zona Ciudadana se forma aquí más o menos en el año 2005, ya se había logrado la primera ley que todavía es la misma, la ley de transparencia, ¿no? Pero nadie la conocía, nadie la utilizaba, y entonces Zona Ciudadana llega y dice, a ver, vamos a hacer funcionar esa ley, y empiezan a abrir talleres. Ahí es cuando yo conozco a Zona Ciudadana y me incorporo por medio de la universidad, y empezamos a abrir talleres para que los alumnos
empiecen a utilizar la ley de transparencia y volver efectiva algo que era pues letra muerta. Y actualmente pues también se ha vuelto así como que algo muy común de decir, oye, pues pregúntales ahí al gobierno, ¿tienes una duda? Y ahorita que estamos del otro lado, que digo, a la torre, que nos llegan de repente ciertas solicitudes de información y dices, ching, o sea, sí te quita demasiado tiempo, sí te quita recursos, sí tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para poder contestar este tipo de cosas. Y entonces está como que la otra cara de la moneda, sin embargo, pues sigue siendo algo muy bueno, ¿no? Algo que no pasaba antes y es en un tiempo muy reciente. Así, y se tiene que normalizar, incluso ya hay instancias que tienen su oficina, por ejemplo, hay ayuntamientos, tienen su oficina dedicada a responder. De hecho, por ley, la ley obliga que cada dependencia tenga una unidad de transparencia. Una unidad de transparencia que va a responder, o sea, pues, y tienes que... fíjate, en los aviones lo de fumar, acuérdate que en los aviones dejaban los asientos de atrás para los fumadores, área de fumar o de no fumar, ¿no? Entonces, había gente que no aguantaba los 2 horas de vuelo sin fumar, y ahorita... Se tienen que aguantar. Desde el momento que pisan el aeropuerto, hasta el momento que salen del aeropuerto destino, no fuman. Y no pasa nada. Y no les ha pasado nada hasta ahora. Bueno, entonces, o sea, como contraclaves, ¿no? Primero, la cosa no te va a venir de arriba. ¿Sí? O sea, una persona providencial que te va a venir a hacer el cambio. No. O sea, ya experiencias tenemos en el mundo y en México que eso no ocurre. La ley, sí, ciertas leyes como las que estamos diciendo, que son leyes muy, muy positivas y que han normalizado cosas muy, muy deseables, sí ayudan. Pero apostarle todo al Estado de Derecho sin que haya el asunto de la contra de decir el respeto. Claro. Al Estado de Derecho, entonces dices tú, pues, ¿para qué? Y así como hay esos 3, 4 ejemplos que han ayudado mucho a las leyes, tenemos decenas de casos en las que no pasa nada. Luego, la rendición de cuentas. O sea, debe de normalizarse, pero debe de ser como parte del ejercicio de gobierno. Es decir, el gobernante, el diputado, el senador, el funcionario, el presidente, el alcalde, el gobernador, etcétera, etcétera, no debe acceder al poder pensando cómo le voy a sacar la vuelta a la rendición de cuentas. Exacto. ¿Sí? De hecho, parte de los estudios de esto, que hablan de estos temas de la cultura de la legalidad, dicen eso precisamente, o sea, es decir, los intereses de los ciudadanos son tan dispersos, son tan diferentes entre unos y otros, que a veces es más sencillo, es decir, la coordinación es bien complicada entre los ciudadanos, que digan, oye, pues vamos a trabajar coordinados en este tema en particular, y entonces eso genera incentivos para que sea más fácil buscarle junto de la mano con el gobierno, ¿no? con algunos funcionarios, buscar los recovecos en la ley para sacar ventaja en lo particular, ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta que cada vez que son los clásicos moches, pues, o las clásicas mordidas, que digan, a ver, ¿cómo resuelvo este problema yo ahorita en lo inmediato para mí? Pues lo resuelvo ahorita, oye, a ver, ¿con cuánto nos arreglamos ahorita? Pues, ¿no? Y no, pues, mira, te iba a costar la multa en 6,000 pesos, te la dejo en 3,000 aquí ahorita. Pues, ahí están. Entonces, esos son los tipos de arreglos individualizados que dicen son los que terminan afectando de manera sistemática a todo el sistema, ¿no? Así es, ¿no? Y parte de la clase es que bueno, el asunto educativo, el día de ayer estuvo aquí nuestro amigo común, sí, escuchaste a Edgar, y bueno, sobre mediación escolar y de todo lo que han hecho, todos los niños que ya se graduaron. Entonces, yo le decía a Edgar, y la verdad, con mucha sinceridad, ese tipo de cosas, eso de estar sembrando, y así como se siembra lo de resolver disputas de manera conciliada, de manera mediada, así se pueden hacer muchas otras. Entonces, la educación es fundamental. Y aquí estuvo el miércoles pasado Laura Carrera, que hoy te le vamos a preguntar a Jorge cómo le fue a la conferencia a Laura Carrera, dice, la humanidad se aprende en casa, en el hogar, en la guardería, o sea, en el jardín de niños y en la escuela, ¿sí? También, o sea, es un todo, o sea, tenemos que verlo como un todo. Sí, hay elementos clave como lo que ya ha mencionado Vladimir y muchas otras cosas, pero debemos verlo como un todo. Y luego fíjate, ahorita esa medida de la Cámara de Diputados ayuda. Si que dices tú, 400, bueno, la Cámara tiene aproximadamente como 6,000
6,000 empleados. Sí, yo estuve ahí. Sí, como 6,000 empleados. Viene siendo como el 8%. Después, ¿no? Creo que se centraron, en los trabajadores de limpieza y mantenimiento. Que es el outsourcing, me imagino más fuerte. Por excelencia. Pero también el lunes comentábamos un reportaje de proceso que te lo recomiendo. Proceso con el periodismo de investigación que hace. Creo que en esta laboratorio, grupo lab de periodistas, hicieron una investigación a fondo. Resulta que hay decenas de empresas